¿Qué es educación? Desde la ética, la educación es un medio para la libertad. Es el hecho humano por excelencia que le permite al individuo transformarse en tanto que su mundo se va transformando. La educación tiene el propósito universal de formar a la humanidad ante la necesidad de establecer interrelaciones del individuo consigo mismo, con el mundo que lo rodea y con los demás. Es el proceso o acción libertaria que transforma al individuo heterónomo en un ser autónomo, capaz de argumentar desde su pensamiento crítico y en correspondencia de emitir juicios de valor, capaz de tomar decisiones con la responsabilidad que implica el respeto por los derechos del otro, regidas por normas, leyes y valores éticos y morales constitutivos de la sociedad. ¿Qué es pedagogía? Es un discurso de la educación. Es la ciencia que se encarga de reflexionar la educación que se debe seguir en la cultura, con unos métodos de investigación propios, con una estructura y conocimientos propios. La pedagogía estudia la realidad educativa, los fines e ideales de la educación, tanto en su evolución como en su estado actual, así como su estructura íntima, la educabilidad, el acto educativo, la comunidad educativa, los métodos, organización e instituciones de la educación. ¿Cuál es la diferencia entre educación y pedagogía? La educación difiere de la pedagogía en el sentido de que la educación es el acto educativo en sí. Es constante y permanente, ya que deviene de la relación con el otro, consigo mismo y con la sociedad. Por eso, el ser humano está en constante proceso de cambio y transformación, pues todos los días, consciente o inconscientemente, aprende y ese aprendizaje modifica sus estructuras mentales y modela su comportamiento y apreciaciones del mundo hasta el punto de convertirse en un ser educado para vivir en su sociedad. Al ser una ciencia y tener su propio método de investigación, no es permanente, sino intermitente, pues se centra en disciplinas específicas que dependen de la cultura y tendencias de la época en la que se desarrolla. Además, es necesariamente consciente porque tiene un objeto de estudio que es la educación y unos contenidos y estructuras específicas en los cuales se centra, logrando que la educación deje de ser un acto mecánico sin planes y sin fundamento y pase a ser un acto razonado que logre desarrollar la naturaleza humana para que pueda alcanzar sus metas y destino. ¿Para qué educar en un contexto latinoamericano-colombiano? Si nos remitimos a la historia de la educación en el contexto latinoamericano, encontramos que siempre el objetivo ha sido educar para el trabajo, para servir a ese otro que se destaca por encima de sí mismo por su posición económica. En este sentido, la educación ha tenido un sentido de servilismo y ha sido elitista, marginando a los muchos del acceso a ella y creyendo cada individuo que debe ser así. Por tal razón, considero que la educación en nuestro país debe servir como herramienta que cierre la brecha de desigualdad intelectual. Los pocos recursos que tengamos en nuestras aulas deben convertirse, junto con nuestros conocimientos y creatividad, en el peldaño que permite a todos tener las mismas oportunidades, tanto de acceso a la educación superior como de mejores oportunidades laborales y de desarrollo del ser humano. Ya lo decía Jacques Rancière, cualquier hombre en la medida en que se considere capaz de aprender, tiene la posibilidad de hacerlo haciendo uso de su propia voluntad. Estamos hablando pues de un cambio social, del pensar que no tenemos y no podemos a pensar que sí tenemos y que sí podemos, que se eduque para la libertad de pensamiento y de elección, para la creatividad y la innovación, para la generación de oportunidades y para la construcción de ciudadanía y seres pensantes que contribuyan al mejoramiento de su sociedad. ¿Qué me motivó a elegir una licenciatura? Me motivó desde siempre las ganas de compartir conocimientos y de aprender de los otros, la necesidad de aportar a que muchas más personas puedan desarrollar su potencial humano y puedan ver a través de la educación otras posibilidades, un mejor horizonte para su proyecto de vida. El arte de enseñar trae muchas satisfacciones con el solo hecho de darse cuenta que en un futuro cercano puedo evidenciar los frutos de ese trabajo de entrega que permite dejar huellas en quienes están a nuestro cuidado.